Esto de verdad que es lo que para mí me dio pase esto. Vine con la verdadera jerarquía, yo estoy presupuesto. Lo que pasa es que improvisando a cualquier palomo yo lo intelecto. Lo que pasa es que soy duro, dominicano, coño, deme mi respeto. Nadie se puede pasar con tigre duro de los alcarrizos. Pelando machete con coco, digo machete con coco cotizo. Tú sabes que mis moños que yo tengo son malos, pero no son potizos. Porque cada año y cada mes, toda vaina me lo derrizo. Yo tengo lo mío. A ti te voy a pedirle un favor. Cuando tú me veas rapeando, manito, brilla con amor, porque tengo lo mejor, la calidad y la confianza, compay. Estate tranquilo que aquí no hay adivinancia. Tú le llegas al sistema, la presión del rap a ustedes le da problemas. No jueguen con fuego, porque el que juega con fuego se quema. Se lo tengo dicho, coño, a ustedes yo les voy a dar problemas. Mejor estudian de tirarme para que no dejen con dema. La necesidad del rap está acabando con los raperos, porque dicen que son, pero ninguno son del guero. Ellos saben que el rap se hizo para tigres bacano. Demasiado duro la presión, el instrumental metiendo mano. Tienen que verme cuando yo estoy tirando, porque soy bacano. República Dominicana, wow, te amo. Demasiado duro, pana mío. No soy africano, lo que pasa es que me metí y en esta vaina estoy metiendo mano. Le estoy dando un chance a los palomos que andan por ahí fritaleando. Di que ellos son y ni por los sobacos me están llegando. Le estoy dando pedales a ver si ellos me alcanzan, pero que ellos quieren venir a tirarme así con su adivinancia. Pero saben que esto se trata de la inteligencia, del talento y del respeto, y estudiando con obediencia, mejor te sen tranquilo, que yo paro aquí estudiando, le doy chance a ustedes, va cuando salga, dale pataleando, ustedes van a caer así como pica pollo en bandeja, metido al horno, porque en eso los retrojo. Lleguenle al sistema que la presión del radar problema, en los alcarrizos ahora mismo a todito le dimos con dema. De los alcarrizos, compay, no le cogemos para nadie. Si entra tu papá, lo sacamos así junto con tu madre. No le cogemos para. Así vivimos improvisando. La presión del rap empezó y ahora mismo está acabando. Que muchos raperos se creen que son los mejores. Yo le doy con esto. Yo le meto así sin pita porque a mí hay que darme mi respeto. Si ustedes saben rimar, entiendan este presupuesto. La presión del rap se metió, coño, y no caben en esto. Porque demasiado duro vino con más letra que la inquietura, demasiado talento, tiene este talento de cultura. Tú sabes que él estudió para tener su talento, demasiado duro, todos los días para en un movimiento. No es que él está saliendo por YouTube todos los días, le estoy dando chance a los paparazzi de la gente mía, que ellos están hablando, viven difamando, di que guía, di que Didi lo está acabando, eso para mí es una porquería. Di que Tinjo RD está sonando ya por pileta. A ese palomo si yo me meto, lo meto en una cubeta. Di que R8, palomo, a usted yo lo mocho. Yo no le paro a palomo como ustedes porque saben que yo se lo enclocho. No es di que nombre, di que fue, di que yo mencioné. Lo que pasa es que yo soy duro y si me pongo le voy a dar otra vez. Yo vengo siendo como del planeta Marte. Ustedes para mí no pueden improvisar, para mí ninguno tienen arte. Anda uno por ahí que le dicen di que el profeta. Me gusta rapear con palomo como ese porque no se engavetan. Tigres bacanos, chamaquitos, hey, africanos. Hay pile palomos por ahí que se creen que en esto meten mano. Ellos empiezan fritaleando, haciendo una vaina bacana, después se meten al instrumental para poder sonar en Punta Cana. Ellos empiezan como raperos montando piezas bacanas, pero después se van a variados. Eso para mí son ranas. Después que empiezan con el freestyle, que le dan su consejo, se ponen a mirar de arriba de un plato con un catalejo y dicen, wow, pero me sirvió de algo un consejo, pero coño, par de monos, no se metan a los extra viejos. Ustedes empiezan duro, terminando con la verdad. Ustedes son demasiado duros, pero para mí no hay nada. Para mí no existen talento, porque a todito yo lo reviento. Yo tengo lo mío de los alcarrizos, compa, y frené el movimiento. Ustedes no me han visto a mí sonando con palomo y guanabí. Lo que pasa es que yo me meto por los oídos y salgo por la nariz. Demasiado duro. A ustedes yo le doy con cicatriz, geometría, compa, y lo que fue que me metí. Yo estoy loco, la mente se me está filtrando, yo lo estoy entendiendo. Muchos dicen, ¿este loco de dónde salió? No lo estoy entendiendo. Pero lo que pasa es que a mí me tienen demasiado desacatado. Cuando improvisar, la neurona se me pone como de bravo.
Ya tú sabes que hay muchos que dicen que son underground. Didi Glow aquerosió a uno con 1000, pero asustado. Y entonces otro día quiso como meterle como terror con los 1000 pesos y el chamaquito vino y le dijo con amorol. Brilló, lo aquerosió, guau, y después lo apisoteó y dijo, eso es lo que vale tu talento, te lo digo yo. Pero compadre, es que uno en la calle vive adivinando, yo no le paro a nada, todo en la calle me lo viven a mí contando, porque soy un talento que vivo donde se asoman los tigres bacanos y la mamichula en la esquina cogiendo su zona. Ustedes saben que ese barrio Pileta se menciona el Café de Herrera para todos los tigres que son monas, pero no se asusten que yo soy demasiado fatal. No intenten a mí tirarme, ustedes no saben quién es este animal. Si me tiran, fácilmente pueden fracasar porque vine de otro planeta a montar en el instrumental. Cuando me meten el maldito rap, todito van a tener que coger por la acera, porque cuando yo estoy en el medio, a todito le doy su gabela. Lo que pasa es que conmigo nadie casi se mete. Demasiado duro, yo vengo de los tiempos de Petete. Lo que pasa fue que yo cogí un baño en extratorno, lo metí en un horno, compadre, a todito lo convertí en porno. Pero no le meto para, ni tampoco le doy con coherencia. Yo le doy con lo que ustedes quieran, porque el que engañe, la apariencia. El sabio tiene un menudo que lo dice todo. Antes de ser un blog de 8, prefiero ser una bomba del tiempo. Le llega el voltaje, compadre, que yo brillo con aparataje. Pero no quiero que nadie me filme, manito, dejen su aguaje. Me voy a meter a la calle porque esta vaina del rap a mí me gusta. Esto es lo que mi neurona disfruta y mi cerebro tiene en la coyunta. Tú le llegas, compadre, que uno le brega así bacanísimo, demasiado duro. El chamaquito bajó con un flow muy aperísimo. La presión del rap, que es lo que bajó demasiado agrio. Ustedes todavía no lo han visto en una fecha ni en un calendario. Para estudiando con un libro en la mano diario. Así que ustedes tienen que hacer para que me lleguen balse caballo. Vine demasiado fuerte con la lírica como de verdad. Demasiado talento tengo para que ustedes me vengan a tirar. Ustedes me van a decir, este feo de dónde salió. Yo no lo entiendo, yo soy la presión del rey, eso lo dijo Dios. Dios está consciente de por qué yo voy a salir a la calle, porque lo que yo estoy haciendo hoy en día puede ser que a ustedes lo calle. Les voy a enseñarles qué es lo que es el talento, el respeto y la realidad. Ustedes nada más dicen malas palabras, para mí no saben improvisar. Yo quiero que uno de ustedes me tire así con poderes, pero que no se equivoquen, que no me fallen ni tampoco me caquen. Porque de verdad que fácil lo exploto, lo pongo a comerse los mocos. Es más, ninguno me tiren porque van a decir que estoy loco. Porque cuando yo empiezo, manito, a improvisar, no me quiero parar. Porque en verdad rap se hace con curiosidad. Así dijeron que la curiosidad mató al ratón. Pero la letra del libro me cogieron miedo, balse maricón. Ellos saben que yo tengo demasiado respeto. Palomo, ustedes estudian lo urbano y yo rap, con plomo. Después que empiezan a fritalear, wow, se vuelven demente y después se meten al urbano, esos balsas de delincuentes. Creen que tienen letra dura, vaina con travesura. Lo mío es original, compadre, no canto basura. El día que yo canto un disparate me mocho la cabeza, que no le caiga en su mesa, parce palomo, esto es una sorpresa. La presión del rap le montó la neta. Si quieren tirarme tienen que estudiar en la libreta. Con el musical instrumental para todos los filmados, tigres duros que están sonando y yo en esta vaina lo he apiado, que es lo que están quemados. Lo tengo configurado, en el barrio Los Alcarrizos, compadre, yo soy el jurado. En la calle Gregorio García Castro yo estaba acabando. Me mudé de ese barrio porque toditos me vivían criticando. Ellos vivían llorando, dije que yo estoy matando. Pero lo que pasa es que la disca mía nadie casi la está escuchando porque soy demasiado duro. No la pueden comprender. Yo le meto a ritmo bachata porque estoy en otro nivel. Le llegaste, hijo de Juanito Sánchez y de Isabel, porque la para que yo tengo nadie la puede comprender.